2001 fue un año de llameritos en el fútbol mexicano, reconfirmado como la tercera potencia futbolística en el continente, que se quedó muy cerca de llegar a más, pero lastimosamente se achicó a la hora buena. Un mes después de que la máquina dejara la Libertadores en penales ante Boca Juniors, otra oportunidad inmejorable apareció para los representantes de nuestro país, ahora en la Copa América, donde los de franela verde buscarán levantar el título de una vez por todas tras 4 ediciones siendo invitados especiales y también animadores. Una serie de factores poco comunes se alinearon para hacernos creer que la posibilidad de dominar el cono sur estaba más cerca que nunca, y liderados por un personaje de charachero, este equipo corto en calidad se las arregló para abrirse paso hasta el escalón final, ese que tanto trabajo nos cuesta superar. Hoy te cuento todo lo que sucedió en uno de los torneos más polémicos y accidentados de la historia, mismo que por poco y ni siquiera se celebra, pero que también arrojó una lección de cómo el deporte puede ser un catalizador para que la violencia se convierta en paz. Esta justa, cuyo derecho a organizarse fue peleado con uñas y dientes, tuvo la magia de paralizar por 2 semanas la sanguinaria realidad de un país entero, que se unió en alegría, misma que vivió su pico ante el tricolor, en lo que fue una poderosa final con tintes totalmente inesperados, debido al contexto de ambas naciones. El 25 de octubre de 1982, Colombia hizo oficial su decisión de no hospedar la Copa del Mundo, que acontecería 4 años después, situación que movió a la FIFA a buscar un valiente que le entrara al quite, lo que benefició a México para convertirse en el primer país capaz de celebrar 2 veces el magno evento. Un año después de que Maradona y compañía se coronaran en el sagrado pasto del Azteca, el escritorio decidió dar una nueva oportunidad a los cafeteros para ser anfitriones del deporte organizado, aunque con miras al inicio del nuevo milenio, tiempo suficiente para resolver la larga serie de conflictos internos que presentaba. Problemas serios con el narcotráfico, crisis políticas, resquebrajamiento económico, falta de infraestructura y hundimientos sociales son algunos de los muchos puntos por trabajar y que tendrían poco menos de 15 vueltas al sol para resolverse, sin saber cómo. La decisión tomada por el entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Nicolás Leoz, se dictaminó luego una reunión que arrojó también a Brasil 89, Chile 91, Ecuador 93, Uruguay 95, Bolivia 97 y Paraguay 99 dentro del calendario. Además de Colombia 2001, fueron contemplados Perú 2003 y Venezuela 2005, sitios que se mantuvieron, pero que si pones atención no sucederían realmente en dichas fechas, ya que el certamen que estoy a punto de narrarte fue el último llevado a cabo durante el intervalo bianual, que fue puesto en práctica desde el 87. Al menos así sería hasta que la histórica inestabilidad que azota la zona volviera a ser de las suyas, esta vez con torneos que se llevarían a cabo cada 1, 3 o hasta 4 años. Aunque claro, eso ya te lo platicaré en el futuro de esta serie. Tristemente, y con poco menos de 6 meses para iniciar la competencia, el gobierno colombiano demostró que el tiempo no fue suficiente para solventar su crisis, y nuevamente se metió en el ojo del huracán al poner en duda la celebración de la Copa América 2001. Pese a que recibieron un espaldarazo inicial que fue ratificado en Asunción, los crecientes y constantes actos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC, pusieron al continente entero de cabeza, principalmente a partir de los primeros días de enero. El sorteo fue realizado el día 10 de ese mes, pero apenas 24 horas después sucedió una de las muchas tragedias debido al estallido de un coche bomba en la ciudad de Medellín. Este suceso en las cercanías del centro comercial El Tesoro dejó un saldo de 2 muertos y 35 heridos, pero no sería el único, pues el 4 de mayo se repitió, ahora en Cali. Como consecuencia hubo 36 lesionados, además de enormes daños materiales, principalmente en un lujoso hotel donde se encontraban alojados los futbolistas del Once Caldas. Para prevenir sustos se realizó una inspección de los 7 estadios elegidos para acoger los partidos: el Centenario en la ciudad de Armenia, el Metropolitano de Barranquilla, Nemesio Camacho de Bogotá, Palo Grande en Manizales, Pascual Guerrero en Cali, Atanasio Girardot en Medellín y Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Ya en mayo hubo varios estallidos más, incluyendo otro vehículo en la llamada Zona Rosa que dejó un sanguinario número de 8 decesos y 138 lesionados. Por su parte, el centro oeste del país tampoco se salvó tras el tronido de 2 bombas. Ni los barrios exclusivos de la capital pudieron hacerlo, con atentados que dejaron más muertos, pero que increíblemente no eran motivo suficiente para tomar medidas que pudieran garantizar la seguridad de los futuros asistentes. Incluso el arquero colombiano Oscar Córdoba se manifestó abiertamente en contra de realizar el torneo en su país, y cito textual: "No podemos ser estúpidos para ignorar que en el exterior nos ven con muy malos ojos y que la tensión sobre la Copa América va a ser bastante alta. Estamos haciendo las cosas mal", sentenció. Con fecha de inicio pactada para el 11 de julio, los días previos solo significaron una agudización de la violencia.
Quiero públicamente hoy hacer un reconocimiento, como ya lo conocen los colegas periodistas de los medios deportivos, al esfuerzo y el trabajo del amigo que ha sido Nicolás Leo para Colombia. Había dificultades, como siempre, para la Copa. Conocemos que a veces por esa mala imagen que se le hace al país y por esa falsa imagen que se tiene de Colombia, a veces existió la preocupación de que la Copa no se pudiera celebrar en Colombia, y si ha habido algún abanderado de que esa Copa se hiciera desde hace muchos años, y esa era la promesa. Yo le dije a Nicolás, el día que llegue a la presidencia de Colombia, tenemos que hacer la Copa América en Colombia, y afortunadamente es una realidad. La verdad que es una realidad, y yo quiero agradecerle hoy públicamente a Nicolás Leos y a todo el miembro del equipo directivo de la Confederación Suramericana por ese apoyo que le han dado al fútbol colombiano. Mientras tanto, en Argentina se llevó a cabo una reunión extraordinaria y con 9 de 10 votos se optó por buscar a modo relámpago un nuevo hogar para la Copa, siendo Brasil el favorito y México otro de los considerados. No obstante, la medida se puso en stand-by gracias a que las FARC decidieron liberar al directivo tras una serie de negociaciones. Con la moneda en el aire, el mandatario hizo campaña para prometer que mantendrían todo bajo control y durante 4 horas realizó intensos contactos telefónicos con Leos, el canciller argentino Alberto Rodríguez y hasta el presidente de Brasil, Fernando Cardoso. Debido a que no pudo contactar a los representantes de algunas federaciones, el presidente se comunicó con sus homólogos para que pudieran ejercer su influencia en los departamentos futbolísticos de cada país, y el titular de la Federación Colombiana amenazó con que no acudirían al torneo si lo traicionaban realizándolo en otro lugar. En este momento era cuando más necesitábamos el apoyo, y no que nos golpearan como lo han hecho. No tengo ánimo de sentarme en la misma mesa con quienes decían me apoyaban y hoy me dan la espalda, declaró el hombre antes de viajar a Buenos Aires junto al recién liberado Mejía, ambos con la intención de obtener un voto de confianza. La afrenta pasó de estar 9 contra 1 a 5 contra 5, con los cafeteros, Venezuela, Bolivia, Chile y Ecuador del lado de respetar al anfitrión, mientras que Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú presionaron por el cambio de sede, que finalmente no se dio. Esto provocó la furia de Ricardo Teixeira, el titular de la Confederación Brasileña, que ni siquiera estuvo en la conferencia de prensa donde emitieron el anuncio. Sin embargo, a 11 días del inicio del torneo, se informó que tendría que ser reagendado para año mundialista, lo que hizo pegar el grito en el cielo a los patrocinadores y a la televisora Traffic, dueña de los derechos de televisión, que amenazó con demandar, pues sufrirían pérdidas financieras superiores a los $10 millones. Por estas presiones se decidió regresar a la fecha inicial, después de que ya se había cambiado para algún momento no definido el 2002, lo que trajo severas consecuencias que cambiaron el rumbo del torneo, ya que en varios campamentos los técnicos liberaron a sus futbolistas para que pudieran descansar o reportaran a la pretemporada con sus clubes. La mayoría de las selecciones se enfrentó a la obligación de improvisar una nueva convocatoria de urgencia, con los que estuvieron disponibles para participar con tan poco tiempo de aviso y que tuvieran la anuencia de sus equipos. La premura provocó que tuvieran que echar mano de cuadros B o hasta C, con elementos que ni siquiera habían debutado, afectando la calidad de un certamen que siempre se caracterizó por su alto nivel competitivo, aunque también sirvió para homogeneizar la calidad y que cualquiera tuviera chances de ganar en esta ocasión. La inestabilidad le cobró factura a Canadá, el campeón de la CONCACAF, que se vio obligado a declinar su participación al no poder armar una nueva plantilla, y la que tomó su lugar fue Costa Rica, solo que no de a gratis, pues los equipos de su federación recibieron una jugosa indemnización por ceder a sus elementos. Esta no fue la única transformación del grupo C, ya que Argentina, uno de los países más importantes, decidió no ir a la mera hora, llámenlo por soberbia, por berrinche, o porque declararon haber recibido amenazas de muerte, motivo por el cual anunciaron su decisión tan solo 48 horas antes de debutar en el certamen. Honduras fue elegido para cubrir esta histórica ausencia y participar por primera vez en Copa América, aunque hacerlos llegar también fue una odisea que incluyó un avión dispuesto por las fuerzas militares, que trasladaron al técnico Ramón Maradiaga y sus pupilos, futuros caballos negros del torneo. Por primera vez hubo 3 representantes de nuestra zona, quedando los grupos de la siguiente manera. En el A se citó el polémico anfitrión junto con Chile, Ecuador y Venezuela. En el B, el Tri compartió créditos del considerado grupo de la muerte junto a Brasil, Perú y Paraguay. Y en el C quedaron los catrachos, ticos, uruguayos y bolivianos. 4,000 policías fueron repartidos para proteger a las delegaciones deportivas como parte del desplegado de seguridad, que también sumó diversos simulacros, servicio secreto y dispositivos de control en diversas zonas que contaron con el respaldo de una firma estatal norteamericana especializada en delitos relacionados con terrorismo. Imagínese usted. Y después de todo este contexto hablamos de México,
que arribó luego de ganar el bronce en el 99, cuando cayeron ante el Scratch en semifinales, y le pegaron al mítico Chile, Salas y Zamorano, para hacerse el tercer lugar. El año de ensueño continuaría con la coronación en Confederaciones, misma que le ganaron a la Canariña en suelo azteca. Sin embargo, el inicio del milenio sería poco fructífero, ya que no pudieron hacerse de la Copa Carlsberg y en la Copa Oro fueron eliminados por Canadá. A su vez, Hugo Sánchez encabezó el famoso Comando Puma, un combinado juvenil integrado por jugadores felinos y del Atlas que acudieron a disputar la Copa USA, misma que perderían tras ganar un partido, empatar otro y caer en el último por goliza contra los gringos. Luego de que Enrique Borja abandonara el cargo como presidente de la Femex Food, Alberto de la Torre Bouvet se convirtió en el sustituto, y al poco tiempo la cabeza del estratega nacional, Manuela Puente, sería cortada por rencillas con algunos directivos, en especial Rafael Lebrija, que pujó fuertemente para poner a Ojitos Mesa en la silla. Enrique, que había tenido una gran labor con los Diablos, tomó el cargo para la victoria de 2-0 sobre Ecuador, pero de ahí en fuera rindió pobres cuentas, y en 19 partidos sumó 11 descalabros, incluyendo la peor actuación que se recuerde en Copa Confederaciones, goleadas en amistosos y el infame aztecaso, que agotó la paciencia de los de pantalón largo. Javier Aguirre, el novel entrenador que llevó a Pachuca a la gloria, fue elegido de bomberazo para rescatar un barco que empezaba a hundirse rumbo al Mundial. La misión principal sería determinar quiénes tenían el carácter suficiente para brillar en Kingston, donde requerían vencer a Jamaica sí o sí. Y con menos de un mes en el cargo, el Vasco elaboró su lista llena de elementos a quienes no conocía personalmente y con los que aprovecharía el vuelo hacia tierras colombianas para tejer lazos. Los elegidos en la puerta fueron Oscar Pérez, Osvaldo Sánchez y Adrián Martínez, Rafael Márquez, Manuel Vidrio, Heriberto Morales, Ignacio Hierro, Alberto Rodríguez y Octavio Valdés fueron a la saga, mientras que el medio campo estuvo ocupado por Gerardo Torrado, Ramón Morales, Joaquín Reyes, Alberto García Aspe, Johan Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez, Sigifredo Mercado y Cecilio Victorino. Ya en el ataque ocuparía a Miguel Cepeda, Jesús Arellano, Daniel Osorno, Jared Borghetti y Antonio de Nigris. Uno que se quedó sin jugar fue Claudio Suárez, a quien le cortaron una racha de ser considerado en todos los llamados desde julio de 1992, sumando 162 partidos con el Tri. La ausencia del central fue para darle descanso con miras al Mundial, del que tristemente se terminaría ausentando por culpa de una fractura de tibia peroné. Un día después del partido inaugural, donde Chile pasó por encima de Ecuador, México saltó a la cancha para medirse nada más y nada menos que al bicampeón vigente, Brasil, un conjunto al que le tocaba repasar por tercera ocasión seguida en fase de grupos. El dominio de la verde amarela era más que claro, ya que los dos cotejos anteriores se los llevó por 3-2 y 2-1 en el 97 y en el 99, aunque al igual que el resto de los representativos, esta vez llegaron con un cuadro de escaso poderío. El recién contratado Luis Felipe Scolari se encargó de llamar a pocas figuras, y las que se animó a citar declinaron la invitación por los problemas de seguridad. La bandera ondeaba orgullosamente en las gradas, y sin importar que fuera el conjunto C, D o Z, la banca de Brasil podía presumir jugadores de calidad como Belletti, Dida y un niño pernambucano y de Nilsson. El primero que se animó al frente fue Emerson, mas lo hizo con un mal pase, y afortunadamente México encontró la claridad que tanto le suele faltar, ya que apenas a los 5 minutos llegó un envío desde la bandera, que Borghetti controló antes de disparar dentro del baúl, guardando la bocha para sacudir el orgullo del rival. Parte del equipo mexicano, primer poste, pasa la pelota, todavía se pega el tiro, ¡gol! Jared Borghetti le encuentra y está haciendo el primer gol del partido. México le gana 1. Fabio Rockenbach bajó a oler el pasto y en el cobro de la falta la saga fue obligada a negociar un córner. Oscar Casi hace la chambonada con un pésimo olfato para cortar centros, pero recalculó para atajar lo que pareció un empate seguro, y Giovanni también sintió la marca férrea del Tri en un duelo letargado. Quien pagó los platos rotos fue el Kaiser de Zamora, aunque le aceptó el gesto deportivo a su oponente para levantar. Después Marcos se tuvo que aventar de la tercera ante un disparo que picó con peligro, y a Alex Sousa le tiraron la lámina sin deberla ni temerla, pero hay otro chumbazo mexicano que se fue desviado. Al borrego trasquilado también le hicieron ver su suerte con una faltiña. El capitán sacudió toda la madriguera del Cruz Azulino cuando le arrancó las astillas al travesaño. Y una vez más tuvo que aparecer por encima el canterano de la máquina, García Aspe, que igualó al emperador como los nacionales con más ediciones de la Copa América. Fauleó un contrincante en medio campo, y en esa misma zona le hicieron lo propio al Cabrito, que abrió la puerta para que el Beto pudiera disparar con potencia. Nuevamente el zurdo desató un fogonazo amenazante, que exigió el vuelo del portero. Y desde el vértice fue el Charro quien levantó la paquetería que no encontró al destinatario. Del otro lado replicaron por la misma vía, que no acabó en empate de milagro, ya que el pésimo control del jugador brasileño le permitió reaccionar al cancerbero, y Arellano tuvo que jugar al avioncito por culpa de un pisotón que inauguró la lista de tarjetazos.
Ramoncito también vio la preventiva, y nuevamente el fantasma de la equidad rondó en el cofre azteca, mas la buena ubicación defensiva permitió que todo quedara en un susto. Johan Rodríguez se dolió por un contacto. El mediocampista con paso fallido en River se animó con la pierna no hábil, un choque dejó gimoteando al de Tenerife, que ya buscaba nuevo club, y el 8 rival se llevó una amonestación por el encontronazo. Como si hubiera rebaja, los leñazos continuaron por doquier, hasta que un centro de 3 dedos llamó medianamente la atención, pues el muro defensivo de los nuestros se mantuvo inquebrantable. El compadre de Palencia, que por cierto estaba nada de arreglarse con el Español, le puso moño un cable que se quedó sin sudar, y sobre el descanso los dirigidos por Aguirre casi aumentan el tanteador, pero un atajadón terminó dejándolo solamente con las ganas. Un minuto se añadió las incidencias, que gracias a un mal rechace casi terminan de modo fatal, tras dejar la mesa puesta para el Scratch Duoro, aunque una definición paupérrima permitió mantener la ventaja. Al regreso, el que seguía contornando los hilos era el del Puebla, obligando a recostar al cadenero, y el zorro del desierto se tuvo que parar del piso tras un recargón sin que hubiera más drama al respecto. La obstrucción de Denilson no trajo consecuencias, más que un balón que flotó a los mitones del conejo, y el duelo cayó en una tremenda depresión llena de faltas sin sentido, interrumpidas por horrorosos disparos directo a las nubes colombianas, o centros muy sencillitos para quienes resguardaban el arco. El bombo retumbaba en las gradas del estadio, y las diagonales de quienes hablan portugués eran cada vez más lastimosas, hasta que Alex animó a soltar un latigazo decente, que le puso la piel de gallina a la afición. El que estaba listando todo para ser leyenda de León ingresó por Alessandro antes de que Oscar tuviera que estirar todo su brazo para poner tijeras a un tiro de esquina. Posteriormente una falta abrió la puerta para que el mejor cobrador de tiros libres en la historia tuviera su oportunidad, pero afortunadamente todavía no tenía tan pulida la habilidad, y Pérez pudo resolver sin recorrer la cabaña. Por un patadón amonestaron a Roque Jr., permitiendo que Rafita, otro que igual le pegaba bien el balón, ejecutara peor que su colega, y luego de eso Jared caló al guardameta, que tapó bien el resquicio por donde quería filtrarse la humedad. Atorrado casi lo amonestan, pero el referee lo reconsideró. El Moncho fue víctima de un puntapié, y a su tocayo lo pintaron de amarillo por hacerse el mañoso a la hora de reiniciar el duelo, que tenía menos de 20 por jugar. En este periodo el extremo de Chivas levantó la de Gajos, que durmió en las palmas de Marcos. El contragolpe de Brasil murió por culpa de un mal toque, y Scolari no pudo ocultar su molestia en lo que ingresaban Sigifredo Mercado y el Danny Boy, con miras a la recta final. Osorno se estrenó con una infracción al contrario. Emerson esperó el error del arquero, que estuvo atento una vez más, y Borghetti cayó de pechito previo a que un nuevo dardo hiciera trabajar al número 12. Ya con la derrota moral, los del Cono Sur siguieron afilando los tachones, antes de que el canterano atlista tirara la última piedra que edificó la primera victoria de México sobre este rival en toda la historia de la Copa América. Ojalá hubiera sido un pesito más emocionante. Luego de tremendo triunfo, Javier se mantuvo en su actitud de no darle mucha importancia a la competencia y cumplió con su promesa de probar variantes al realizar 8 cambios respecto a la alineación anterior, comenzando por Adrián Martínez, que defendió la portería luego de haberle ganado un volado a Osvaldo Sánchez. Impresionante. Rodríguez, Hierro, Valdés, Victorino, Mercado, Osorno y Denigris fueron las nuevas caras en un duelo donde se medirán ante Paraguay, dirigido por Sergio Marcarián, quien había renunciado previamente por marcadas diferencias con los directivos, pero se echó para atrás para cumplir el objetivo de llevarlos a una Copa del Mundo. Todos atendieron con respeto a las trompetas fúnebres por el fallecimiento de César López Fretes, exjugador y técnico guaraní que manejó los destinos de la selección de Colombia. Fallecía a los 75 años debido a un cáncer de estómago. Ya con el balón girando fueron los mexicanos quienes acercaron primero, pero el Tano la mandó muy por arriba de la escuadra. Manuel Vidrio se lanzó de chilena y solo salpicó. Después, con su 1.92, que lo convertían en el portero más alto de nuestro fútbol, el apodado Grande se colgó de un tiro de esquina como basquetbolista. García Aspe tuvo que meter la mano cuando le arrojaron una granada. A Márquez lo tiraron en la sonrisa del área, y su infractor casi abrió las llaves del gol en la siguiente, pero su disparo se desvió al costado. Los choques se mantuvieron constantes en este encuentro con poca claridad al frente. Tabarelli finalmente pudo involucrarse en las acciones mediante un coletazo que resolvió sin predicamentos. Garay se sintió karateca, por lo que le sancionaron juego peligroso, y Escobar se vio obligado a jugar de cabeza con su guardameta, quien resguardaba el arco lagunero despejó de forma poco ortodoxa y luego tuvo que tapar un centro quemante, pero el silbato invalidó lo ocurrido de cualquier modo. Hierro casi encuentra el gol, mas el Nucaso viajó por encima. Después tuvo que frenar a Ferreira cuando ese se le escapaba, y pasada la media hora llegó un tubazo que el titán de la comarca se quedó sin broncas, antes de que el Beto efectuara un chumbazo a los asientos. Osorno fue trabado por abajo, y el centro de Rodríguez por poco sorprende, mas el número 1 alcanzó a recalcular para evitar que se colara entre los 3 postes, antes de levantarse cual Shawn Michaels, haciendo un keep-up. Por afilar las hachas, Sigifredo miró la color ámbar, y un centro que tardó eternidades en bajar finalmente llegó con gracia para el Grande,
y cortó lo poco que se llegaba a encontrar. Un agarrón entre Aspe y Garay fue de lo mejor en los minutos finales del primer lapso. Ferreira hizo la de maestro, pero rebanó como jamón de pierna en cremería, y luego se vio obligado a puntear para evitar que le comieran el mandado en un constante toma y daca, donde se prendió la mecha en lo que atendían a un soldado caído. El Kaiser perdió pronto la cabeza y soltó un par de patadas tras la confrontación, misma que finiquitó los 45 iniciales, y Mercado inauguró el regreso con un cambio de juego directo a nadie, perdiendo la posesión. Ramoncito ingresó por el tabo, el otro Beto tiró un caño que le pagaron con falta, por lo que Alfredo Amarilla recibió la de su apellido, y los aztecas quisieron causar peligro con un remate muy alejado de la realidad, reanudando con saque de meta. Osorno le cedió su lugar al Chato, un centro al rectángulo terminó llegando a las manos del golero. De Nigris cayó por un recargón. El hechicero Verón fue solicitado en lugar de Virgilio Ferreira, y dentro de esta pusilánime exhibición fue turno para el del Mónaco de visitar el hormiguero. Con moquetazos por todos lados continuó quemándose el tiempo, en lo que la escuadra guaraní se acordó de alzar un trazo para Adrián Martínez, que bien pudo sentarse en el palo como el tuvo Gómez y ponerse a leer. El carnal del Poncho dejó ir la más clara tras un cabezazo que salió elevado, y Victorino se apiadó de los fanáticos al arrojar un zapatazo y despertar un poco las emociones, imposibles de florecer con tantos parones por falta. Al 64 Borghetti ingresó con miras a romper la equidad, y Miguel Cáceres quedó dolido del abdomen por una patada de Sánchez Hierro, aunque lastimado no fue un angelito, ya que también planchó el dorsal 17. Martínez se daba el lujo de capturar con tiempo y espacio los largos despejes que llegaban hasta su parcela. Aguirre rezó un rosario entero para acomodar a sus pupilos, y Ramoncito colocó un dardo envenenado que pasó de largo debido a la ausencia de hombres en la zona. De volea salió un buen disparo paraguayo, pero la acción no contó. Tabarelli se puso su capa ante una diagonal, y el Beto se mostró mezquino para regalar un golecito, cuando ni frente a los 7 metros de la portería fue capaz de atinar al blanco. Un clásico, ya lo sabes. No obstante, los mejores momentos se dieron a partir de entonces, con la respuesta sudamericana mediante un picotazo que marchó al costado. El canterano de León jugó de líbero antes de que regresaran las malas prácticas de parar el partido a base de la fuerza bruta. Un testarazo impactó directo donde decía Banamex, y Márquez no pudo cambiar la dirección al cuchillo de Aspe, y le puso finalmente un servicio de mariscal. Y en la última llamada fue Julio González quien desperdició su chance de abrir el telón, y gracias a los dioses del deporte se terminó este bodrio, que representó nuestro tercer empate a ceros en la historia del torneo, luego de las donas con Bolivia en el 93 y la infame eliminación ante Estados Unidos 2 años después. Lo único bueno que arrojó ese espantoso choque ante la albirroja fue que México aseguró su pase a la siguiente ronda, por lo que el Vasco decidió continuar con sus experimentos dándole tiempo esta vez a Osvaldo Sánchez. Debido a todo lo que te platiqué de la accidentada organización, Perú debió renunciar a las figuras de Claudio Pizarro y Norberto Solano, ausentes por la negativa de sus clubes a prestarlos, y el técnico de los nuestros, a quien acusaron de irrespetuoso por estar meneando su once inicial, prescindió de Aspe y de Rafita por molestias musculares. Los incas buscarán revancha luego de ser eliminados un par de años atrás en la ronda de cuartos de final, y con esto en mente salieron a buscar no solo el pase, sino apretar el grupo de la muerte que momentáneamente lideraban los aztecas. Por cierto que Javier se reencontró con Julio César Uribe, sentado en la banca de enfrente, y con quien se lió a golpes en un clásico, aunque el fuerte temperamento de ambos fue sanado hasta limar asperezas. Los 11 elegidos del Tri saltaron al campo con un agradecimiento especial para la ciudad de Cali, encargada de acogerlos durante el torneo, y que también fue de las más beneficiadas, ya que la delincuencia descendió en un 26%, gracias en parte a que se generaron más de 16.500 empleos. Un aficionado del Morelia se plantó orgulloso en las gradas para entonar el himno, y luego de los saludos de rutina comenzaron las gestiones con una falta antes de los 30 segundos. Medio minuto después llegó la segunda, y Jared perdió la oportunidad de marcar cuando no pudo empalmar el buen cruce de Ramoncito. Ibáñez recostó fácil a un disparo lejano de los verdes. El silbante discutió con Darío Mucho Trigo, a quien más tarde terminará expulsando, y al del rebaño casi lo clarean en un tiro centro que le agitó su tejado. Una vez más el 11 obligó al referee a señalar falta. El borrego prendió el cohete, pero hasta el nido del cóndor. Ceballos levantó a Joaquín Reyes, que completó la lista para que todos los convocados tuvieran minutos, y el de Culiacancito se puso como loco cuando alegaba que el central lo tomó por la espalda, pero el señor Justicia no se dio al coraje. José Soto le quitó la gloria al mismo sinaloense. El de las Chivas capturó una caricia hecha por su rival, después leyó perfecto para ganar a Lobatón, y posteriormente se quedó con un periodicazo antes de que llegara una tarjeta para Martín Hidalgo. Pese a que el portero tuvo una mala salida, una vez más los dirigidos por el Vasco no supieron categorizar. Abel Augusto también fue mandado a la lona en lo que el México retumbaba, y Moncho no pudo hacerla grande debido a un pase que le tiraron muy fuerte. Y la mejor de todo el partido llegó con la cabeza,
que Lobatón se quedó a milímetros de cantar. Vidrio se equivocó de lado y provocó un tiro de esquina con su mal rechace. Cabrito soltó un envío que nadie alcanzó a rematar. Darío se rifó su tercera faltita del encuentro, colmándole la paciencia al árbitro, y el de la Mulet hizo berrinche por estar en posición adelantada cuando se disponía a inaugurar los dígitos. A ese mismo lo bajaron mientras se decidía desbordar, y la entrada sobre Victorino armó la cámara húngara, que no fue a mayores. Un nuevo balón parado llegó para México, y del rebote se animó Arellano para encarar, mas fue cortado justo a tiempo. Y en el contragolpe casi inyectan al tricolor de no haber sido por mucho trigo, que se dejó caer con el jalón, intentando engañar al colegiado. Un taconazo puso a chambear al arquero de amarillo, quien tuvo una tarde más complicada que los antecesores, y Morales levantó la dinamita para desatar amenazas de causar la explosión de gargantas. ¡Ánimo! ¡Un minuto!, gritaba el vasco desde la banca al final del primer tiempo, y los sombreros fueron denominador común en el Pascual Guerrero antes de regresar a los últimos 45, pensados por el ingreso de Sigifredo Mercado en lugar de Reyes. El recién ingresado probó mediante un tiro libre que casi sorprende al guardameta. Osvaldo también reaccionó tras un toque filtrado que quería dejar al rival mano a mano. Y Cepeda, que era pretendido por Cruz Azul y el América, también pasó lista en el campo tras tomar el lugar del Chato Rodríguez. Aunque un latigazo frontal parecía llevar muy poco, fue el pésimo desvío del defensa que la atacó como avestruz, lo que abrió la puerta para que Roberto Holsen tumbara al Cerrojo de México, enrachado con más de 220 minutos sin recibir gol. Arellano quería recuperar el equilibrio, mas Jared no aprovechó el pase que le sirvió y fue incapaz de fusilar dentro del rectángulo, llevándose de paso la tarjeta amarilla por aventar la pelota. Otro escopetazo probó a Ibáñez, atento de no ceder un rebote. Luego se pedía otra preventiva para los ex campeones de la Confederaciones, que le soltaron un cariñito a su rival, y el Cabrito se calentó por un planchazo, pero rápido hizo las paces con su infractor, pues no había tiempo que perder para buscar la igualada. El 21 tardó poco en engancharse nuevamente al intercambio de patines, que ocasionó la amonestación tanto para él como para Lobatón, y el compromiso entró en un punto de sufrimiento para ambas escuadras, ya que en caso de igualar Perú quedaría eliminado, mientras que un gol de la blanquirroja mandaría a los verdes al tercer lugar. El de Mercy Town pedía la de Gajos para cobrar rápido tras una falta, pero los espacios parecían cada vez más cerrados, aunque él se mantuvo punzante. Jayo se manchó con Torrado, pero se quiso poner con Sansón a las patadas, y el karma le costó recibir un codazo en el rostro, antes de que nuevamente se caldearan los ánimos, y con ello llegara la expulsión para Borghetti y mucho trigo. Uribe ajustó pronto su tablero con la entrada de Gustavo Tempone, que ingresó desconectado, y al poco tiempo se llevó la cartulina. Manolo Viro ganó por arriba un craneazo al que le faltó bastante dirección. El Moncho se tuvo que sobar el coxis cuando resbaló afuera del campo, y se estampó contra el cartel de Traffic, esa que amenazaba con demandar, para que luego Ibáñez apagara la llama que pretendían prender los nuestros por la parcela derecha, ya que se quedó con el cable que era para de Nigris. Osvaldo jugó de central porque le ganaron la espalda a sus compañeros. Morales, que siguió como un dolor de muelas, provocó la enésima falta que molestó a los peruanos, y el vasco se quedó con la pelota unos instantes para evitar dársela de vuelta a su rival, que sintió cerca el empate por un cabezazo de Mercado. El anotador del solitario se quedó tendido tras una dividida a la que le puso su cosecha para que lo sacaran en camilla. Cepeda se empujó con Pedro García cuando este no le daba espacio para mover una falta, y el Trotamundos armó una de crack al jalar la redonda para fusilar de media vuelta al guardameta, que le evitó ser figura. Pedro Ascoy ingresó por el lesionado número 18, y al ex de Monterrey le faltó tantito resorte para equiparar, ya que su salto se quedó a 3 pelos de impactar con la pelota, en una posición inmejorable. Borrego desató un zurdazo que paró al argentino autorizado del Perú, quien estuvo atento para salir heroico un poco después, pero con las mañas del sur se dedicó a matar el tiempo al argumentar una mala caída, que según su actuación casi le hace perder el hombro. De nuevo los de Aguirre lograrían el empate, no solo una, sino 2 veces, antes de que fueran anunciados 5 minutotes más, una eternidad que Miguelito quiso aprovechar con un fierrazo, aunque aterrizó hasta Guatapé. Al que le maltrataron el zapato fue el papá de Nailea, pero el magistrado se guardó la bancaria, y eso no evitó que el técnico de los Incas reclamara de todo con el auxiliar, fiel a su estilo. El hermano de Carlos Adrián quiso ir directo, pero reventó la ventana de un avión, y con la amonestación del portero llegó la finalización del Grupo de la Muerte, que dejó a los nuestros en segundo sitio, por debajo de Brasil. La calificación dentro del sector más complicado tampoco estuvo libre de críticas, ya que se perdió por primera vez en la historia del torneo ante un rival contra el que teníamos 3 victorias, 2 de ellas en cuartos de final y una más en el duelo por el tercer sitio, pero además por la falta de gol,
que resultaba inquietante. Solo un tanto en las maletas, México viajó a Pereira para enfrentar a Chile, dirigido por Pedro García, ex técnico de León, Puebla y Monterrey. Los andinos terminaron en el segundo sitio del Grupo A tras aplastar 4-1 a Ecuador, vencer por la mínima a Venezuela y caer 2-0 contra el anfitrión. Desde el principio se buscó anotar, siendo Sergio Vargas el máximo responsable de que esto no sucediera. Navia se puso a rodar en el suelo tras ser víctima de la primera entrada. Arellano abrió el marcador con una palomita, pero anularon lo obtenido debido a la posición adelantada, y un intento más salpicó a las afueras del pantano para dejar en claro la superioridad Esmeralda. Los andinos solo conseguían hacerse de la posesión al recibir infracciones, y con un remate lejano Montesinos medio inquietó a Pérez, de vuelta en la portería tras la rotación. Rodrigo Núñez también fue a la alfombra, y el conejo se complicó con un disparo lejano que empezó a perseguir como un niño en patio de kinder, antes de que se abriera el marcador por obra del cabrito, que resolvió con frialdad dentro de la caja. Ahí está Arellano otra vez ante Vargas y gol. Ahora sí Arellano acaba de batir al neto chileno, acaba de conseguir su primer gol. México por mediación de Arellano. El hombre al que le había sido anulado un gol nada más comenzar el partido, consigue el primero del encuentro a los 18 minutos. Al de Cruz Azul lo siguieron probando a la distancia, sin grandes dividendos, y el árbitro Carlos Simón tuvo un trabajo criticable, no solo por el tanto anulado previamente, sino por perdonar la expulsión a Ricardo Rojas, que jaló descaradamente al Tano en una opción manifiesta de gol. Antes de la media hora, Beto Rodríguez se fue por Miguel Cepeda en un cambio táctico, y al guardameta sudamericano se le escapó la redonda por un choque con el regio, que empujó para lograr su doblete, otra vez cancelado por una falta sobre su contrario. El 15 quería recuperar el empate mediante un izquierdazo que se fue a lo lejos. Villaseca, que poco antes se llevó una amonestación, coqueteó con irse a las duchas, mas se lo perdonaron. Y al jugador de los Tecos le pegaron por detrás, pero que nuevamente fuera la liebre quien bajara las persianas de la casa. México hizo un tanto más, ahora del Tano, pero por tercera ocasión se invalidó, y esta vez hubo castigo de tarjeta para el jugador por ignorar el silbatazo. Rodrigo Valenzuela entró en lugar de Rodrigo Núñez. Johan Rodríguez puso una asistencia de crack que remató el mundialista en Francia 98, aunque el portero se tiró un lance providencial para evitar el doblete, y el Cuervo hizo azotar al gemelo, pero que García Aspe negociara córner tras un disparo de volea. Ramoncito sacudió el poste, una jugada que debía ser de penal debido a la manota del rival, pero Simón dijo que en él, y con una cucharada que salió sopera en vez de para postres, se terminó el primer tiempo. La transmisión destacó esa belleza multicultural que habitaba en la fiesta de las gradas, y luego de una última reunión en el campo se jugó el complemento, bajo un clima inmejorable. Muy cerca estuvo Aspe de apuntar la segunda diana, evitada por una aparición defensiva, y Javier se mantenía hablando entre risas con Ramón Morales, a quien le daba instrucciones previo un saque de banda. Luis Fuentes apareció a penitas para salvar a los de color rojo, que trataron de meterse al partido con un tiro a las palmas del conejo, que negó otro chutazo de quienes aseguran haber inventado el pisco. El charro probó por arriba de la cabaña, Eros Pérez impactó su trazo en la publicidad, y uno más viajó desviado en lo que fue una mejoría por parte del contrario, nublado en el inicio del partido. De Nigris ya se relamió los bigotes para un remate que logró quitarle la defensa. Alejandro Osorio se tiró de la tercera para bajar a un azteca. Vidrio se cobró a lo mafioso sobre Montesinos, y el propio Manuel miró la preventiva tras taclear a Navia. Los disparos de Chile iban cada vez más lejos de la luna. Sigifredo entró en lugar de Rodríguez, Neira lo hizo por Pérez, y un hoyazo que fue a córner estuvo dentro de las poquísimas ocasiones aceptables que tuvo el oponente. Pérez se unió a la lista de amonestados. Valenzuela sintió el calor de una dura barrida, y la infracción se fue a dormir directo a las manoplas del cancerbero. El Danny Boy relevó al Tano. Arellano se llenó de balón y quiso comer solito en lugar de tener calma. Oscar recibió fácil otro envío al ahí se va, y en el contragolpe fue Chuy quien pudo acrecentar la ventaja tras una gran acción individual que definió picotear, pero por arriba del portón. Villaseca fue atendido frente al profe, que la concedió. Después Chile se animó al abordaje y obtuvo una cita en el banderín como premio, de donde sacaron su alternativa más peligrosa. Enríquez tomó el sitio de Maldonado y un escopetazo desde afuera se las arregló para llegar hasta la zona del cementero, que se tiró perfecto. Al 78 los verdes coronaron su superioridad y con ello la eliminatoria, gracias a un penal en movimiento que agenció Daniel Osorno para dar tranquilidad, una que no se escaparía, pues los intentos rivales seguían siendo de lágrima. Todavía Vargas salvó del tercero con el pie, y aunque a Navia lo volvieron a levantar, el subcampeón de Libertadores estuvo impasible por arriba, donde ganó todo antes de que Cepeda dejara ir la gran jugada que armó en lo que fue el mejor partido de los nuestros en la Copa América del 2001. Con la clasificación en el bolsillo llegaron los reconocimientos,
No solo Ramón fue destacado por la prensa, sino también Rafa Márquez, que como bien recordarás aprovechó esta competencia para brillar y catapultar su carrera hacia Europa un par de años atrás. El central del Mónaco acaparó las portadas tras ser pretendido por el Real Madrid, que supuestamente lo buscaba, por lo que el michoacano ni tardo ni perezoso aseguró que solo requería una oferta para aceptar sin pensarlo. Vueltas que da la vida, considerando que llegó a Barcelona, el máximo rival, donde se convirtió en leyenda. México se preparaba para encarar su cuarta semifinal en 5 ocasiones desde que fueron invitados, siendo su única ausencia en esta ronda la del 95, y ahora lo harían frente a Uruguay, que llegó al torneo con 16 futbolistas que jamás habían jugado con su selección, 6 de ellos viviendo su primera convocatoria. Los que tienen a Montevideo como capital sufrieron en serio para pasar en el grupo C, sorpresivamente liderado por 2 equipos de CONCACAF, tras una victoria por la mínima ante Bolivia, pero un empate ante Costa Rica y una derrota con Honduras. Como parte de los mejores terceros pudieron jugar cuartos, nuevamente ante los Ticos, que comenzaron ganando vía Guanchope, pero que a la mera hora dejaron ir la ventaja con un penal de Lemos y un tiro libre de Pablo Lima. La garra charrúa se encontraba molesta con la organización debido a un tema de hoteles, ya que descubrieron que su rival se hospedó en el único de 5 estrellas, por lo que prefirieron quedarse en el municipio de Armenia y viajar a Pereira el mismo día del partido. Pese a todas las ausencias, la cuadrilla celeste se mantuvo fiel a la identidad combativa de su historia y le entregó una eliminatoria complicadísima a los norteamericanos, que durante los primeros minutos le entraron al quite de zapatazos. Conejo se quedó con un par de trazos larguísimos, además de un cabezazo. Sin embargo, los dirigidos por Víctor Púa tuvieron que sacar del círculo central, cuando al 14 Jared recuperó la memoria y se apuntó un golazo que incluyó quebrar la cintura a su vigilante. Roba el balón, empieza a crecer el equipo mexicano. Aquí viene Borghetti. Borghetti sigue. Borghetti la derecha. ¡Gol de México! Cerca del medio, el nazareno pitó una falta a Callejas. Pérez siguió beneficiándose de la mala puntería rival para jugar al toque filtrado, y una jugada a destiempo dejó a Richard Morales en el piso, provocando un impacto violento al que el zorro tuvo que poner su frente para contener en la barrera. García Aspe se llevó la tarjeta tras barrerse por detrás, como acostumbraba. Arellano fue jaloneado por Visera en zona peligrosa. El Charro recetó al dorsal 7 en el ombligo del campo. Torrado intentó desviado y Sorondo levantó una Ave María que casi hace el milagro. Mas Oscarín se las ingenió para salir avante del asedio. Una vez más, el apodado como animal de orejas largas pasó lista por arriba, y a Carlitos Morales se la pasaron maltratándole por arriba y por abajo. Con una de estas faltas nació el empate para el primer campeón del mundo, gracias a que el número 20 se elevó cual torre y tatuó su nombre a los cartones, retornando todo al punto de arranque. El vasco tardó poco en reaccionar con cambios, sacando a Cepeda por Mercado. Lemos provocó nerviosismo con una volea que fue atajada, aunque para anécdota, pues se marcó falta previa. Márquez victimó al anotador del empate, llevándose la amarilla, y un largo saque de banda volvió a exigir a la liebre, siempre garantía. Morales se vio inusualmente presionado y dentro del área tuvo que despejar con la cabeza. Cabrito quiso trazar una asistencia que se fue con los baloneros. Pablo Lima se llevó el glosario mexicano de Sigifredo, además de la preventiva. Cuando parecía que el primer tiempo se extinguiría sin más, llegó la acción que cambió todo el partido. El Tanque se acordó de que jugaba en la Liga Mexicana, y tal vez por eso le echó la mano a los nuestros al hacerse expulsar tontamente. Luego una entrada al Borrego. Antillazo terrible ahora de Carlos Morales. Y Gresca entre todos los jugadores. Roja, expulsión. Expulsión de Carlos Morales. Expulsión de Carlos Morales, Uruguay pierde un jugador. Con un disparo hacia la mansión del arquero, fuera de ir a comerciales, con miras a definir quién se convertiría en el primer finalista. La primera del complementario fue para el Tri, pero la respuesta fue un intento de Chalaca, ahora del 9, que impactó sin fuerza debido a la aparición de 2 defensores. El ídolo de Monterrey pegó un chancletazo fácilmente dominado. Rabbit se vio obligado a intervenir con los pies para evitar contratiempos. Ramón se comió una sopa de codito que le aflojó las maxilares. Aspe le exigió a Monúa, que evitó el segundo tanto. Y el acoso verde se mantuvo, principalmente gracias a los desbordes del número 21. Ramoncito, por su parte, siguió causando infracciones, que ahora le costaba una preventiva a Jorge Anchen. Y en el contragolpe fueron los sudamericanos quienes casi dan la vuelta, pero la chica del guardameta lo evitó. El mismo Chengue encontró la casa desprotegida y anidó la bola para hacer el segundo, que fue anulado por el silbante argentino debido a un offside, para que luego Mercado se animara a hacer un recorte de maestro, llegando a la línea de fondo, mas su diagonal fue rechazada. Johan le dejó su lugar a Antonio, y los anaranjados tuvieron que hacer su desfile para ayudar a Diego Pérez, que fue retirado momentáneamente, dejando al contrario con 2 menos. El central del Pachuca recibió el raspón de Callejas, amonestado. Un disparo se pasó de blanquillos hasta abandonar el campo, y más balones largos siguieron viajando hasta los dominios del dorsal 1, en un duelo que por poco y cambia los números en el marcador, tras
tras un impacto que viajó al costado. Por desgracia de un dolor en la ingle, Rafita tuvo que dejarle su lugar a Beto Rodríguez. Lima causó un agujero en el techo por su aberrante disparo, y luego Borghetti tuvo una falla garrafal que le reprocharon sus compañeros, ya que definió muy sobrado en lugar de asegurar. Nuevamente el culichi reventó la cabaña, aunque salvó del oso, pues le marcaron un fuera de juego, que dicho sea de paso jamás fue, y el error del árbitro fue compensado unos minutos después. Lo castigó como penal un recargón en la zona prohibida. Quien tomó la responsabilidad fue un veterano experimentado, Alberto García Aspe, que la mandó a guardar y festejó eufórico con su playera de la Virgen, dejando a México muy cerca de ir a su segunda final, a falta de 23 minutos. La presión alta casi rinde en un robo de pelota, mas la saga alcanzó a recomponer, y el técnico se vio obligado a buscar el todo por el todo con uno menos, ingresando a Rubén Olivera por su delantero. Munúa se puso la capa para taparle la boca a un gol cantado, luego capturó un centro de Mercado, y su contraparte hizo lo propio antes de que Púa se gastara su última bala con el ingreso de Stoyanov, que tuvo su primera rápidamente con un cabezazo y provocó una falta poco después. El Conejo Pérez fue víctima de su baja estatura, pero como pudo envió saque de esquina. El Tano miró la amarilla y la angustia se dio por cortesía de Oscar, que no pudo cachar el cable. De puro milagro no recibió el gol. Toño quería hacer una mano de Dios, parte 2. El del Nacional voló ante un cometa que prendió Borghetti, así mojando desde el vértice. Y el Capi fue portería. Gustavo Adolfo contuvo. A Pérez lo pintaron de amarillo por talar a un oponente. Y lo mismo le ocurrió al canterano de Pumas, que vio traicionada su experiencia. Y tras los gritos de fuera se marchó debido a la acumulación, dejando su gafete en el momento menos oportuno. No solo se fue de este partido, sino que se perdió la gran final. Uruguay miró de cerca la posibilidad de empatar, evitada por la valentía del arquero de Cruz Azul para salir con todo. Y Rodríguez tocó casi cayendo para asistir en un contragolpe, pero la falta de fuerza evitó que se definiera el de la sentencia. Sorondo también vio la preventiva. Callejas tiró una sandía, y con 4 por jugarse, Stoyanov continuó ganando faltas a favor que calentaron el encuentro, provocando una gresca que paró momentáneamente el partido. Hasta los jugadores charrúas se peleaban entre ellos, mientras que 2 futbolistas estaban tendidos en el campo, tal vez a la espera de distraer los manotazos que arrojaron finalmente la expulsión de Richard Morales y Manuel Vidrio, antes de que el 20 sacara la mala leche con un codazo al de los Tuzos, que salió con la molestia en los labios, aunque contento con el hecho de obtener el pase al último partido, 8 años después de haberlo hecho en Ecuador. Con gritos de a un lado, a abajo, Uruguay se fue al carajo. Alrededor de 1,200 personas festejaron en el Ángel, mientras que cientos más lo hicieron en la Minerva, aunque de manera anticipada, pues todavía faltaba el peldaño más difícil, Colombia, que tenía a Víctor Hugo Aristizábal, goleador de la competencia con 6 tantos. El equipo dirigido por Maturana estaba considerado como el amplio favorito, no solo por ser el local, sino por un accionar impecable a lo largo de los 5 juegos. Le ganó todos y nunca recibió siquiera un gol. En la primera jornada derrotaron 2-0 a Venezuela. Posteriormente pisaron por la mínima a Ecuador en un reencuentro del técnico con su amigo y antiguo auxiliar Bolillo Gómez. Luego le ganaron 2-0 a Chile, como los únicos capaces de sumar 9 puntos. Y en cuartos derrotaron a Perú, que como ya platicamos se le indigestó a México. Las semis fueron especiales, pues tocó Honduras, que perdió con esto la legendaria oportunidad de que tuviéramos una final en Conmebol, disputada por 2 equipos de la CONCACAF. Un paréntesis para hablar de la cenicienta del torneo, pues la H en su primera participación se las ingenió para pasar como segunda de grupo y sorprender en cuartos nada más y nada menos que a Brasil. Los de Primitivo echaron al campeón con un autogol de Belletti y el tanto agónico de Saúl Martínez, venciendo por primera vez a dicho rival, que consideró la derrota como una de las más vergonzosas que ha obtenido. Así los centroamericanos llegaron a semifinales, cayendo contra su rival cafetero. Sin embargo, la actuación que tuvieron fue para aplaudir, ya que no volvieron a casa con las manos vacías, pues en un vibrante duelo por el tercer puesto se llevaron la presea de bronce, tras igualar a 2 e imponerse en penales. Por si fuera poco, Amado Guevara fue reconocido como el mejor del torneo, por encima de cualquier jugador que haya disputado la final. De regreso con México, Vicente Fox le deseó suerte al representativo antes del partido, al que llegaron con dolorosas ausencias de calidad, pues García Aspe, Vidrio y Denigris no pudieron jugar por rojas directas o amarillas acumuladas. No obstante, la baja más importante fue la de Rafita Márquez, absoluto líder de la central, que pese a intentarlo no logró recuperarse a tiempo de su lesión, lo que dejó un hueco muy difícil de cubrir. 5,000 policías y detectives fueron designados a las distintas zonas de seguridad alrededor del Campín, estadio que albergó la final de esta edición número 42, organizada por una Colombia que, pese a todos los contratiempos, terminó sorprendiendo por su hospitalidad y seguridad, que los llevaron a lograr un éxito en la taquilla. Ellos lo saben,
Tanto mexicanos como colombianos se tendrán que jugar el partido de sus vidas, tituló el diario local El Tiempo, y bajo esta leyenda fue que ambos decidieron su ingreso para la algarabía de los 47,000 asistentes, que presenciaron un espectáculo cuando un grupo de paracaidistas aterrizó segundos antes del partido, retrasándolo por supuesto. Aunque no aclararon si esta acción era parte de los actos previos al partido, la realidad es que la iniciativa fue pésima idea, pero ya te lo contaré un poco más adelante. Gerardo Torrado, capitán por ausencia del Beto, e Iván Ramiro Córdoba se dieron la mano en el círculo central para ir a la foto con Ubaldo Aquino, paraguayo de cuestionable actuación. Ramoncito se tapaba el intenso sol. Nicolás Leoz caminó para dar la patada simbólica en el centro del campo, junto a un niño que bien pudo haber sido Peso Pluma. Y la crema innata del fútbol con Joseph Blatter, Ángel María Villar y Maradona observaron el arranque del juego. Pero el cobro se tuvo que interrumpir debido a más paracaidistas, que seguramente no se lanzaron a tiempo, pero sí provocaron una conmoción, pues uno de ellos calculó mal el descenso y se estrelló contra un cartel publicitario detrás del arco. Eso lo dejaría lastimado en el piso hasta que ingresó la camilla a sacarlo, reanudándose todo luego de 2 minutos de interrupción. Pero todavía están cayendo más paracaidistas, qué horrible fue eso. Y siguen cayendo del cielo. Allá va el otro cayendo, casi que se choca con Oscar Pérez. Nos cayó encima de la cámara. Cayó encima de la cámara. Bueno, de todas maneras tenemos 14 cámaras para cubrir este partido, ¿eh? Se suspende el partido momentáneamente. El envío del Chato no pudo pasar la aduana y el capo cañonero del certamen soltó los pistones, pero la mandó desviada. Borghetti desaboreó la primera, aunque pitaron fuera de lugar, y la respuesta fue un mazazo al poste por parte del dorsal 10, que dejó vibrando a todo el estadio, por la que había dejado ir. Apenas iba un ratito y México ya tenía suerte de estar vivo, y quien pusiera la asistencia en la jugada anterior se tuvo fe para patear, mas lo hizo terrible, tan terrible que la bola acabó en saque de manos. Iván López reventó la bocha en una azteca para que la posesión regresara a su portero. Juan Pablo quiso conectar con Arellano, pero este no pudo controlar, y Murillo fue 2 veces a la lona, dejándose caer ante el mínimo contacto. En esta final inusitada, Grisales obligó al manotazo del Conejo. El Tri dijo presente con un coletazo. Beto Rodríguez tuvo que ceder el córner. Un local se quiso tirar la tijera, que no cortó, mas logró puntearle otra vez a Pérez. Y Jared terminó malherido por culpa de un choque de cabezas que le sumió la mollera. Bedoya esperó pacientemente a recibir el contacto, y las instrucciones del Vasco resonaban desde el exterior, en lo que Torrado se cambiaba los botines. Le ha tocado Yepes. Con la mano tendría que sacar México. El número 20 del local recibió la primera amonestación, pero no aprendieron sus compañeros, que siguieron trabando el juego y generando las más claras a la vez, esto con disparos hacia la humanidad del guardameta, mientras que los pupilos de Aguirre todavía no lograban encontrar alguna. López pidió la tarjeta para Torrado, y el árbitro se la concedió, pero lo que ya no compró fue el clavado de Aristizábal, que pudo mojar y terminó cayendo para dejar en suspenso a los fanáticos. Pérez se quedó con un zurdazo antes de que Vargas terminara atendido por obra de Arellano. Después el afectado se animó a soltar un toquecito que le salió chato, y luego recibió el castigo del colegiado por atender con dureza a un oponente. Ramón ejecutó el cobro y casi le sellan el ticket. El nuevo capitán la peinó para su cancerbero, cuyo rival salió para quedarse un centro, y apenas al 32 hubo pésimas noticias para el anfitrión, ya que su hombre gol tuvo que abandonar por una molestia, no sin antes dejar la muslera a un compañero. Jared no pudo llegar a un largo trazo, y con un saque de meta fue otra vez Colombia la que causó incomodidad, ahora tras un zapatazo que casi le arranca las manos al cementero. Desde ese mismo lugar llegó una diagonal que se fue a Cartagena, y los cafeteros reclamaban algo a la distancia, pero Nazareno no puso atención. Por cierto que si te preguntas por qué fue cuestionada la actuación del Guaraní, uno de los primeros motivos fue la expulsión rigorista de Javier Aguirre, que se marchó del terreno de juego tan intempestivamente que ni fue televisado. Lo echaron solo por salir a dar instrucciones a Borghetti, por lo que la plantilla se quedó sin su general, quien habría de calificar la actitud del silbante como un descaro. El chaparro arquero se quedó con las truchas, una que nadó muy bajo y otra por lo alto. El Chato arrolló cual Tren Hernández, y desde la banda seguían sacando trazos largos los de casa, más cercanos al gol que en nuestro país. Córdoba dio su primer aviso con la testa, Cabrito recibió un foul muy blandengue, Castillo le dejó ir su codo a Mercado, y luego soltó el pistón bajo los gritos de "sí se puede", en un cotejo que ya vivía su segunda mitad. En la lucha aérea 2 compañeros se estrellaron, dejando la peor parte de Fabián Vargas, y el dorsal 24 tiró de la resortera, más que le envió un regalo a la fila 46. El Tigre soltó un arañazo que se fue a la jungla. Rodríguez mandó un centro al hombre invisible, y un fuera de juego salvó a los aztecas de ponerse en peligro durante este duelo, el más importante, y en el que tristemente su accionar hasta el momento no estaba a la altura de las promesas ofensivas que soltó el entrenador durante la conferencia previa. Beto solicitó la preventiva a su rival, pero no lo pelaron. Con su clásica técnica fue el zurdo de Chivas quien envió un dardo al corazón del área, en la jugada más peligrosa que tuvo la oleada verde. Los puños del Conejo sirvieron para evitar un contratiempo,
y pasado el 60 llegó una falta prácticamente innecesaria, que terminó por resolver el partido. Maturana salió de la banca a dar instrucciones, y López la flotó directo a su tocayo Córdoba, el jugador con mayor cartel, que se elevó del mismo modo que lo hacía en el Inter de Milán para guardar la esférica y desatar el grito más bello del mundo. López cobra, tres manitos arriba, gol, Colombia, mi patria querida, golazo colombiano. Ramón buscó la reacción pronto, mas lo tumbaron. Y desde la imaginaria se tomaron decisiones sin su cabecilla, por lo que Ignacio Ambriz y Guillermo Vázquez optaron por sacar a Rodríguez para meter al Danny Boy, ese que brillaba un día sí y el otro no. Rápido fue el 12 quien pidió la bola para reanudar tras un mal centro, pero la urgencia del combinado nacional fue secada a base de faltitas, que calentaron a Morales, amonestado, mientras que su compañero en el marco sufría en serio por controlar un cruce. Miguel Cepeda entró por Johan en la última aspiración para echar toda la carne al asador, aunque la peligrosidad siguió siendo de su oponente, que obligó a la marometa de Pérez tras un fogonazo. Torrado dio muestras de ya estar cabreado. Luego bajó con impotencia a apoyar en un contraataque que no les cascaron. Y en la molestia fue el Chato quien a 11 minutos cerró su actuación de nulo peso, cuando se llevó la roja por cortar un avance a los 34 de la segunda mitad. Los soles retumbaban burlones desde la tribuna, y Heriberto no perdió la oportunidad de decirle de todo a un colombiano caído, antes de recetar el mataconejos a otro rival, muestra completa de que la final estaba perdida, y los nuestros completamente desconectados. Hernández aprovechó este regalito para hacer tiempo. Córdoba se quedó con un balón al área, y su contraparte se la pasó ensuciándose de tierra, ahora con una salida al exterior de su rectángulo con tal de evitar la segunda diana. Murillo casi la consigue, solo que Mercado se compuso del recorte para enviar al vértice, y los insultos al rival empezaban a caer como agua. Estaba pidiendo cambio. Y posiblemente Restrepo salga en su lugar. Al igual que los de amarillo, que aprovechaban cualquier oportunidad para solicitar la intervención de la Cruz Roja colombiana. Mau Molina entró en lugar de un compañero lastimado, a pesar de que la transmisión anunció que el número 23 ingresaba por el número 23, y una vez entrado llegó a agotar la poca paciencia que quedaba tras encajonarse en un rincón y forzar a las patadas, que habrían de finiquitar el asunto. El cobro se alcanzó a ir por fuera. Victorino fue contenido por dos, soltando un empujón, y los últimos segundos fueron una comedia donde los concacafquianos se enganchaban al grado de que Torrado fue a buscar a los golpes, porque no lo dejaban mover el balón. El Borrego miró la roja, su rival amarilla, y aunque todavía quedaba tiempo para una más, el paraguayo se fue a la fácil y evitó problemas con el silbatazo, que desató los reclamos, la algarabía y la tormenta de celofán proveniente del respetable, campeón por primera y única vez en su historia, en un campeonato en el que fueron amplios dominadores. En el cielo se encendieron los fuegos artificiales, y un Miguel Calero que ya jugaba en Pachuca se unió al ritual de abrazos, bailes y dedicatorias, contrastantes con la frustración mexicana que llevó a los jugadores a abandonar pronto el campo, a grado de que no querían recoger sus medallas de segundo lugar. El planteamiento nunca fue adecuado, y jamás se mostraron indicios de peligro en lo que parecía una oportunidad inmejorable para ser campeones, debido a todos los sucesos que se fueron acomodando, pero que por las ausencias, soberbia e inestabilidad en la banca, además de simple falta de personalidad, no se alcanzó a prosperar. Llegará el día en que México gane la Copa América. 2 veces fuimos subcampeones, las distancias se acortaron definitivamente, y ahora jugamos de igual a igual con los sudamericanos. Colombia ganó bien, es un justo campeón, mostró el mejor fútbol. México, en cambio, jugó el peor partido del torneo, concluyó el técnico Javier Aguirre. No obstante, el ex técnico de los Tuzos no se quedó con las ganas de soltar un dardo lapidario antes de marcharse, mismo que molestó hasta el presidente del país, pues aseguró que la copa fue buena en cuanto a organización. Nos sentimos estos días muy bien, salvo cuando enfrentamos a Colombia. Evidentemente, el camino de unos y de otros no fue el mismo, señaló. Está prácticamente todo el cuerpo técnico, a excepción hasta el momento no observamos al señor Memo Vázquez, que es auxiliar técnico, uno de los auxiliares técnicos que tiene Javier Aguirre. Eso nos habla de que podría haber algunos movimientos en Pumas de Universidad. Están reunidos todos los jugadores, en unos momentos más estarán con el presidente de la República, después habrá una comida rápida, breve, porque tienen que irse aproximadamente a las 4:30 hacia la ciudad de Veracruz para el próximo jueves en la cancha de Luis Pirata Fuente enfrentar al cuadro nacional de Liberia. Nos entusiasmaron, nos emocionaron a todos los mexicanos y las mexicanas. Sin duda que el triunfo fue de ustedes. Así lo vimos todos los mexicanos y las mexicanas.
y que eso tiene un alto significado. Por un lado, porque a nuestro país le mantiene motivado, le mantiene con esperanza, nos mantiene en la lucha y en el trabajo diario, constante, porque vemos como los chiquillos, las chiquillas están atentos a cada uno de sus gestos, a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus sonrisas, a cada una de sus miradas, porque ven en ustedes al ídolo, ven en ustedes el ejemplo a seguir, no solo en el deporte, sino en la tarea y la lucha diaria. Yo de mi parte, de manera personal, quiero felicitarles, hago un reconocimiento grande a lo que realizaron y sé que van por más. Y sé que van a luchar con el mismo espíritu para calificar para la Copa Mundial. Y sé que vamos a estar ahí porque ustedes llevan la representación y el espíritu aguerrido, entusiasta, luchón de todos los mexicanos y las mexicanas. Bienvenidos aquí a esta su casa, para mí es un honor tenerles aquí y nuevamente felicidades a cada uno de ustedes. La camiseta oficial del cuadro nacional con el número 15 y también un balón oficial para que se juegue en la primera división. Ahí está el capitán García Aspe, que también entrega una de las medallas con las cuales la selección mexicana fue premiada con el segundo lugar allá en la Copa América, David. Finalmente cada nación retomó su camino. México cumplió su objetivo de vencer a Jamaica y tras una sufrida eliminatoria apuntó su boleto a la Copa del Mundo. Mientras que el campeón también vivió una triste realidad, cuando en la clasificación de su zona terminaron sextos tras competir contra las verdaderas estrellas del continente. De cualquier manera, esta derrota, dolorosa como la mayoría en nuestra historia, se quedó ahí para atormentar a toda una generación que presenció la última final que habremos de disputar en la Copa América, mirando de cerca a estos jugadores que pudieron convertirse en leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué crees que hubiera pasado en caso de que estuvieran los jugadores importantes? ¿Por qué crees que el Vasco Aguirre no se tomó en serio la competencia? ¿Consideras que algún día conseguiremos ganar la Copa América? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas sepan la historia de este subcampeonato. Y si todavía no te suscribes, hazlo ya, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.